repente nos hace bien hacer alguna reflexión al respecto, ¿no? Jesús dijo, si queremos nosotros seguirle a Él, tenemos que tomar la cruz. La cruz para Jesús fue algo cruel, cruento, pesado, hasta físicamente pesado, pero espiritualmente no podemos nosotros dimensionar el peso de la cruz en lo espiritual. No tenemos esa capacidad espiritual. Nuestras capacidades espirituales son muy limitadas, sobre todo cuando se tratan de cosas de otra dimensión que no forma parte de nuestra vida normal, ¿no? Entonces es imposible calcular el peso de la cruz, el peso espiritual que tuvo la cruz. Y a veces cuando nosotros nos metemos en el reino y asumimos la cruz y la tomamos, no tenemos cómo entender el peso de ese compromiso de entrada, ¿no? A medida que vamos entrando más, pasando más años en el Señor, de repente nos asombra, por decirlo menos, el peso de lo que nos significa seguirle a Él. Y esa cruz para algunos tiene alguna aplicación, para otros tiene otra, pero hay algunos aspectos que son comunes entre todos. Eso, una parte de la introducción. La otra parte es que nosotros hemos pasado años hablando del proyecto de Dios en nosotros, el cual es transformarnos a la imagen de Jesús. Que en el fondo Jesús no solamente es el camino, la verdad y la vida, sino también es el modelo y es la meta también. Y en eso el que asumió este costo mayor precisamente es el Hijo de Dios. Y según esa imagen estamos siendo transformados por el Espíritu, guste o no nos guste. A veces colaboramos y a veces no colaboramos, y da exactamente lo mismo para el Señor. Él va a hacer su obra. Ahora, ¿la va a hacer con tu visto bueno o sin tu visto bueno? No va a ser igual. Y Él es tan experto en hacerlo. Eso lo conversamos en Cordillera el otro día. Es tan experto en hacerlo. Él sabe mezclar lo bueno con lo malo para lograr sus objetivos. Él sabe mezclar bendición con complicación. Él sabe mezclar la luz con las tinieblas en nosotros para lograr el producto que Él desea en cada uno de nosotros, es que nosotros seamos semejantes a Jesús. Él lo va a hacer. Mejor colaborar con Él. Duele menos. Es como cuando uno va al médico, ¿no? De chico, y le va a dar una inyección. Ahora, si el chico se queda bien quieto, no va a sentir más que un pinchazo, pero como se mueve, toda la cuestión, y que hay que poco menos que amarrarle, digamos, obviamente que le va a doler. Bueno, así somos nosotros. Mejor quedarse quietito, colaborar. Duele menos y es el camino más corto también, llegar a los objetivos del Señor. Y pensando en eso, quiero que tomemos un texto de Romanos, capítulo 15, uniendo estos dos factores. Primeramente, el camino de la cruz. Segundo, siendo transformado a la imagen de Jesús. Carlos. Voy a leer este texto
texto de una versión que tal vez no tengas tú, pero el significado es el mismo, ¿no? Capítulo 15. Y yo quiero que alguien me controle el tiempo, porque esto da para algo. Bien, gracias René. Porque la verdad es que da para mucho y no tenemos tiempo para ver todo lo que está en este texto. Nosotros vamos a empezar a leer desde el capítulo 15, versículo 1, pero quiero recordarles solamente esto, algo que he dicho varias veces y yo creo que está ya asumido, pero quiero volver a mencionarlo, que la Biblia no fue escrito con capítulos ni versículos, y cuando Pablo escribió el libro de Romanos, lo escribió de corrido, incluso que puede que haya tomado varios días para terminarlo, pero él no escribió con más división que los párrafos que tiene su forma en el idioma griego, que eso sí se puede determinar cuáles son los párrafos, pero esto es una sola carta de principio a fin. Y Pablo va desarrollando sus pensamientos en forma ordenada, según los pensamientos de los griegos para aquel entonces, pero no necesariamente tiene estas divisiones que aparecen en nuestra Biblia. Y muchas veces estas divisiones hacen más para confundir que para ayudar. Y este es uno de los casos. Romanos es difícil separarlo en divisiones, más bien por temas. Pero vamos a empezar a leer este texto que aparece en tu Biblia, en el primer versículo del capítulo 15, entendiendo que no es el comienzo del contexto. Dice así: los que somos fuertes en la fe, debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes, y no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada. Todos nosotros debemos agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas para su bien y para la edificación mutua. Porque tampoco Cristo buscó agradarse a sí mismo, al contrario, en él se cumplió lo que dice la Escritura: las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Vamos a parar ahí, aun cuando vamos a seguir dependiendo del tiempo. Estos tres versículos, este concepto que encontramos acá, es el verdadero camino de la cruz. Dice muy claramente, todo lo que nosotros hacemos debe tener un objetivo. Y ese objetivo no es agradarnos a nosotros, sino siempre estar consciente y pendiente de los demás. Incluso a mí, yo seleccioné esta versión por la forma que gira las frases acá, cuando dice que debemos nosotros aceptar como nuestras las debilidades de los que no son tan fuertes. Las personas que son fuertes espiritualmente se les nota precisamente en contextos como este. El más fuerte no es el que asume su fuerza, no es una persona que se impone, no es una persona que tiene la razón siempre, no es la persona que por su presencia domina. El más fuerte es aquel que puede humillarse y ponerse en otro nivel, en un nivel que los demás, muchas veces por su debilidad de carácter, por su debilidad de la fe,
no pueden hacerlo. Por ejemplo, este principio que tenemos acá, que cuando él dice acá, y no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada, sino que debemos agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas para su bien. Gran parte de los matrimonios, de los problemas de los matrimonios se solucionarían aplicando este principio. Muchos de los matrimonios que fracasan porque no tienen este concepto. No están buscando el bien del otro, más bien defendiendo su espacio, por no decir sus derechos. Pero el éxito en el matrimonio es todo lo contrario, es buscar el bien del otro y no el bien de uno. Pero para hacerlo de corazón, más allá de obediencia, de corazón, uno tiene que pasar por la cruz. ¿Qué hace la cruz en la vida de uno? ¿Qué produjo la cruz en la vida de Jesús? La muerte. La muerte. Hay que asumir que para tener un matrimonio exitoso a los ojos de Dios, en ese sentido exitoso, las dos partes tienen que entrar muriéndose. Muriendo a lo que es lo suyo, a lo que le agrada. Y dedicarse su vida a buscar el bien del otro. Eso garantiza la armonía dentro del matrimonio. Y por ende, el éxito del matrimonio. Pero para hacerlo, uno tiene que morir. ¿Cuál es la otra aplicación de esto? ¿Qué es lo que produce muchas veces los conflictos dentro de una congregación? Doy gracias a Dios que hemos tenido pocos de estos conflictos que yo he visto en otros lados que son grandes, que llega hasta producir divisiones feas, ¿no? En algunos contextos hemos tenido en la historia de la comunidad, pero han sido los menos. Doy gracias al Señor por eso. Pero ¿qué garantiza la armonía dentro del cuerpo de Cristo? Precisamente este principio: buscar el bien del otro, y no el bien de uno mismo. Buscar servir y no ser servido. Ahora, en esto Pablo nos da el ejemplo cuando él dice: porque tampoco Cristo buscó agradarse a sí mismo. Estamos convencidos de lo que Dios quiere de nosotros es que seamos semejantes a Él. Y este es uno de los textos que más claramente nos da un ejemplo de la vida de Jesús. Él nunca buscó su propio bien. Incluso que desde que ocurrió esa conferencia celestial, estoy haciendo un poco de ciencia ficción, esa conferencia celestial cuando conversando entre ellos, entre el Padre y el Hijo dijo: ya envíame a mí, yo estoy dispuesto para recuperar la humanidad. Aún en eso, Cristo, cuando nació muerto a lo suyo. No buscaba lo suyo, sino buscaba lo que el Padre quería lograr a través de Él. Nunca buscó agradarse a sí mismo. Y en eso nos da un tremendo ejemplo. Ahora, nosotros sabemos qué es lo que viene antes de esto. Si volvemos al capítulo 14, que tampoco una división que existía en lo original, pero nos ayuda para encontrarnos juntos en este texto, podemos empezar a leer un capítulo
muy interesante, que tiene varios puntos que hay que revisarlo. Dice, reciben bien al que es débil en la fe. Ahora hay que entender que en Roma, primeramente las congregaciones, porque Roma era el centro, era la capital del territorio enemigo. O sea, no tenían los cristianos en Roma en este tiempo la libertad como para reunirse como nosotros lo hacemos. Ellos se juntaban por grupos caseros, por la iglesia que se reunía por las casas. Y de hecho, algunas de esas iglesias se nombran al final del capítulo 16. O sea, al principio, a lo largo del capítulo 16 de este libro. De manera que nosotros sabemos que la iglesia no se reunía así como estamos nosotros. Y dentro de estos pequeños grupos había una mezcla entre judíos y no judíos. Porque había una población, en un tiempo había una población bastante grande de judíos en Roma, hasta que después fueron exiliados, fueron todos echados afuera, tenían que irse de la capital. Pero dentro de la congregación habían judíos y no judíos. Y dentro de estas dos clases, entre los judíos y también entre los no judíos, una división que existía en esta congregación, era parte de su realidad, también habían algunos que tenían más fe y otros que tenían menos fe. Había algunos que tenían más convicción y otros que tenían menos convicciones. Y había una pugna entre los que tenían más convicción o eran más sólidos en la fe en contra de los que tenían menos convicciones con respecto a algunas cosas que así, él va a mencionar algunas de esos conflictos aquí en este capítulo. Y él dice, a pesar de todas estas diferencias, hay que recibir bien al que es débil en la fe. A mí me da vergüenza pensar en cuántas veces yo, en vez de hacer lo que el apóstol aquí dice en estos dos capítulos, en vez de actuar de acuerdo a su instrucción, cuántas veces yo he tratado de corregir la debilidad de mi hermano. Porque nosotros tendemos a eso, miramos y lo vemos y vemos sus falencias, y sin discernir la diferencia entre rebeldía y debilidad, muchas veces hemos tratado de corregir debilidades. No es lo que dice Pablo. Pablo dice en Tesalonicenses, hay que corregir a los rebeldes, animar a los desanimados y ayudar a los débiles. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Dice que hay que recibirlos y recibirlos bien, no como ciudadanos de segunda categoría, sino aprender a encerrarlos dentro de su comunión de amor, su comunidad de misericordia, y encerrándolos con abrazos para que ellos mismos en su debilidad se sientan amados. Y él dice, y no entren en discusiones con él. Dice, primer versículo, reciben bien al que es débil en la fe y no entren en discusiones con él. Por ejemplo, hay quienes piensan que pueden comer de todo, hasta prietas. Que a todo eso no me gusta, así que yo estoy a salvo ahí. Mientras otros que son débiles en la fe comen solamente algunas cosas, excluyendo otras, por causa de su fe, su convicción. Pues bien, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y al que no come ciertas cosas no debe criticar al que come de todo, pues Dios lo ha aceptado. Es curioso ese concepto, y él sigue hablando. ¿Quién eres tú para criticar al servidor de otro?
O sea, en el fondo, ¿quién eres tú para juzgar la empleada del lado? Ella trabaja y tiene sus jefes, que son los vecinos. ¿Y quién eres tú para criticarla? Pero esto es mayor todavía, ¿no? ¿Quién eres tú para criticar el servidor del otro? Si queda bien o queda mal, es asunto de su propio amo. Pero quedará bien, porque el Señor tiene poder para hacerlo quedar bien. Y ahí Pablo inyecta otro elemento: la soberanía y el poder de Dios. Nosotros no vamos a poder corregir muchas debilidades. Por más que intentemos, lo único que vamos a provocar son tensiones. Pero Dios sí tiene la capacidad de hacerlo. Otro caso: hay quienes dan más importancia a un día que a otro. Y hay quienes creen que todos los días son iguales. Cada uno debe estar convencido de lo que cree. Algunos pueden celebrar y con mucha alegría y dando muchas gracias al Señor la Navidad en forma tradicional, con los adornos y el arbolito y con un pesebre al lado del árbol, y lo pueden hacer con absoluta tranquilidad de corazón y fe. Y hay otros, cuando entra a la casa de aquel que no tiene problema y ve todo eso, se espanta y dice: esto es una barbaridad. Esto lo trajeron de los romanos, esto lo trajeron de no sé dónde, esto es diabólico, esto es una... Y al final, porque él tiene otra convicción, empieza a menospreciar a aquel que no tiene la misma. Y uso el ejemplo porque ha pasado aquí, el mismo ejemplo. Pero ¿qué dice acá? El que guarda cierto día para honrar al Señor lo guarda, y el que come de todo para honrar al Señor lo come, y da gracias a Dios. Y al que no come ciertas cosas para honrar al Señor, deja de comerlas, y también este da gracias a Dios. Aquí viene un principio: ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. De manera, tanto en la vida como en la muerte, del Señor somos. Para eso murió Cristo y volvió a la vida, para ser Señor, tanto de los muertos como de los vivos. ¿Por qué entonces criticas a tu hermano? No sé si les sorprende a ustedes. Yo que he meditado un poquito más sobre este texto últimamente, a mí me sorprende lo aparentemente desunido que es el texto. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque está hablando de que el Señor es el Señor de los vivos, de los muertos, y después dice: ¿y por qué criticas a tu hermano? O tú, ¿por qué los menosprecias? Todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Yo creo que Pablo aquí está abriendo su corazón, está metiendo muchos elementos por lo crítico que era la situación que estaban viviendo, y también por lo fundamental que es para nuestra vida tener estos principios, pero no solamente estos principios, estas actitudes, y no solamente esta actitud, sino esta acción en la comunidad de los santos. No pensar en uno mismo, no buscar su propio bien, aceptarlo bien. Puede que piense diferente que yo,
A lo mejor yo pienso que celebrar la Pascua sin el árbol no es ni Pascua, y otros dicen celebrar la Pascua con el árbol no es Pascua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner de acuerdo? ¿Nos vamos a negociar? ¿Vamos a llegar a una postura en la comunidad? No. No. Él dice que nos vamos a recibir unos a otros con la convicción que tenga. A ver. Porque total, va a decir más adelante, no es ni uno ni el otro. Qué tremendo eso, ¿eh? Él dice acá, sigue, porque la Escritura dice, juro por mi vida, y dice el Señor, que ante mí todos doblarán la rodilla y todos alabarán a Dios, comiendo o no comiendo, celebrando o no celebrando, da lo mismo. O sea, para Pablo esto es una niñería. Estamos viendo cuestiones en un plano horizontal cuando él quiere presentarlos en el plano vertical frente a nuestro Dios Padre. Y en ese cuadro, ¿qué tengo que ver yo? ¿Cómo puedo yo criticar al otro si el otro vive delante de Dios, no delante mío? Así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo ante Dios. Por eso ya no debemos criticar unos a otros. Al contrario, propónganse ustedes no hacer nada que sea causa de que tu hermano tropiece o que ponga en peligro su fe. Yo sé que no hay nada impuro en sí mismo. Esto, para los judíos, es una tremenda declaración. No hay nada impuro. Es como cuando Pedro tuvo su visión, ¿no es cierto? Bajó 3 veces un lienzo, ¿no es cierto?, lleno de animales impuros y el Señor, o el ángel le dijo, levántate, mate, come. Y él dijo, ni a cañones, yo jamás he comido estas cuestiones y no voy a empezar ahora. Es como yo con los prietos. Ni pienso. Decía. Y lo que él está diciendo acá, yo sé que no hay nada impuro. Yo sé que es así. Como creyente en el Señor Jesús, estoy seguro de ello. Pero si alguno piensa que una cosa es impura, será impura para él. Y yo no tengo nada que ver tratar de convencerle que no es impuro. Porque él tiene la convicción de que es impuro. Y de él comerlo, siendo impuro para él, es violar su propia conciencia, es atentar contra su fe. Y yo tratando de obligarle o convencerle incluso, con todo el amor que tú quieras y toda la cuestión, tratando de convencerle, y finalmente él dice, chuta, pero no tengo más. Bueno, ya, si tú lo dices, dice Pablo, es precisamente lo que no hay que hacer. Es precisamente lo que no hay que hacer. Hay que amarlo. Total, este es un reino de amor. Hay que extenderle la misma misericordia que el Señor nos ha dado a nosotros. Ahora bien, si por lo que tú comes tu hermano se siente ofendido, tu conducta ya no es de amor. Que tu comida no sea causa de que se pierda aquel por quien Cristo murió. Y ahora saltamos nuevamente al capítulo 15 que dijo, no agradándose a sí mismo. No den pues lugar a que se hable mal de ese bien que ustedes tienen. Porque el reino de Dios no tiene nada que ver
el reino de Dios no es cuestión ni de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en rectitud, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. Este es el contexto, este es el ambiente más sano para una comunidad. La rectitud, la paz, la alegría por el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces, lo que está diciendo Pablo, comer prieto o no comer prieto no tiene nada que ver, pero si yo comiendo prieto voy a hacer caer a otro que tiene convicción, por lo que sale en la carta de Hechos, del libro de Hechos, en donde los apóstoles dijeron que había ciertas cosas que tenían que abstenerse, de la fornicación, eran tres cosas, no comer nada estrangulado y no comer la sangre. O sea, como salió eso, una instrucción apostólica para la iglesia de aquel tiempo, algunos dicen, no, eso fue para ese tiempo y además me encanta, no tengo ninguna convicción y yo la voy a comer. Bueno, está bien. Pero si él invita a su casa a alguien y sabe que esa persona tiene la otra convicción de que esa palabra aún está vigente, no tiene la libertad para comer lo que quiera. Trasladémonos esto a la cultura más nuestra todavía, al tema del vino. Pablo lo menciona. Yo me acuerdo cuando nos visitaron unos amigos de Suecia, unos años atrás, y yo creo que comimos el asado más desabrido de toda nuestra vida. No es porque no echamos sal, es que ellos no toman vino, por convicción en el Señor, pastores de la iglesia en Suecia. De manera que nosotros aquí, respetando eso, comimos el asado con bebida. A lo mejor el asado estuvo bueno, no tengo idea. Porque salió ya un asado ya sin un tinto, así rico, sale como medio desabrido la cuestión. Ahora, yo acabo de decir eso y tú tienes otra convicción. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas de la congregación, te vas a buscar una congregación que no toma vino? ¿O vas a tratar de convencerme que no debería tomar tanto vino? El asado sale re bueno sin el vino. ¿Qué vamos a hacer? Si yo, tomando vino, hago caer a mi hermano, mejor comer un asado desabrido. Así lo hicimos. Si yo en un cumpleaños o en un matrimonio estoy sentado en la mesa con alguien que ha sido en su vida alcohólico, recuperado y firme en el Señor, pero él me ve tomando, eso lo puede hacer caer. Tal vez no ese día, tal vez ese día dice, no, bueno, tú puedes, pero yo no puedo. Pero en otro momento de más debilidad, se va a recordar que hasta el pastor estaba tomando vino. ¿Qué más me va a hacer tomar una copita? Y ahí cayó. ¿Se dan cuenta que el tema es re delicado? Y que el principio del Señor es el de no buscar lo que a mí me agrada. Es de cuidar a aquel que tal vez no tenga la convicción que tengo yo.
Y yo puedo establecer el hecho de que soy fuerte en la fe, no al insistir en tomar vino, sino en humillarme y aceptar su debilidad como si fuera la mía. ¿No es eso lo que dijo en capítulo 15? Los que son más fuertes deben aceptar las debilidades de los demás como si fueran las suyas y vivir de acuerdo a eso. Por lo tanto, busquemos todo lo que conduce a la paz y a la edificación mutua. No eches a perder la obra de Dios por causa de la comida o la bebida. En realidad, todos los alimentos son limpios. Lo malo es comer algo que haga perder la fe a otro. Ya no es limpio. Ya se convirtió en algo impuro. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que sea causa de que tu hermano tropiece. La fe que tienes, debes tenerla tú mismo delante de Dios. Dichoso aquel que usa su libertad sin cargo de conciencia. Buena expresión. Feliz. El que puede comer su asado, tomar su vinito sin ningún problema de conciencia. Ese hombre es feliz. Y está bien que lo haga. Pero el que no está seguro de si debe o no comer algo, al comerlo se hace culpable. Porque no lo come con la convicción que da la fe. Y todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. Tremendo este pasaje. Y después sigue diciendo, por lo tanto, los que somos fuertes en la fe, debemos aceptar como nuestras las debilidades de los demás. Y no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada. Todos nosotros debemos agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas para su bien y su edificación. Porque tampoco Cristo buscó agradarse a sí mismo. Al contrario, en Él se cumplió lo que dice la Escritura. Las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo que de ella recibimos, tengamos la esperanza. Y Dios, quien da la esperanza y consuelo, nos ayude a ustedes a vivir en armonía los unos con los otros, conforme al modelo de Cristo Jesús, para que todos juntos, a una sola voz, alaben a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo pasaje. Pero este es el camino de la cruz. Vivir en el reino de Dios es vivir en este mundo al revés. El mundo insiste en su derecho, insiste en su espacio, en su libertad. La persona más importante para el mundo es el yo. La gente que nunca han logrado ver este modelo del Hijo de Dios, que no insistió en el yo, que no han tenido visión de Él, no tiene clara visión de vida. Y insiste en su derecho
sus libertades. Y como en casi todas las situaciones, sea una sociedad comercial, sea una junta de vecinos, sea un centro de padres en un colegio, o sea en un matrimonio, cuando hay dos o más personas buscando imponer su agenda, buscando imponer sus deseos, buscando su propia gratificación, no hay armonía ni paz. La única forma de lograr armonía y paz en la tierra y una buena conciencia delante de Dios es vivir todo esto al revés, en donde la persona más importante en este mundo no es el yo, sino Cristo. Y por ende, aquel por quien Cristo murió. Lo más importante para nosotros es su corazón, es su fe, es su vida. En eso seremos semejantes a Jesús. De lo contrario, no lo lograremos nunca. Si tú lees las bienaventuranzas que aparecen al comienzo del Sermón del Monte, tú te vas a dar cuenta de este principio, de que vivir en el reino de Dios es exactamente vivir el mundo, pero al revés. Feliz aquel que llora. Felices son los perseguidos. Felices los que tienen hambre. Lucas no dice hambre de justicia, dice los que tienen hambre. Felices los pobres. Pero este mundo, ¿quién se considera feliz, bienaventurado, bendecido por el hecho de ser pobre, hambriento, triste? Pero Jesús trajo una nueva revelación. Y esta nueva revelación va en contra completamente a lo que es la cultura popular del momento. Y lo más curioso es que esa cultura popular no ha cambiado en 200 años. Es la misma. Pero Él dice, si queremos vivir en paz, en armonía, hay que cambiar las cosas, hay que cambiar el corazón, hay que convertirse a este reino que es el mundo al revés, y en vez de vivir para sí mismo y buscando agradarse a sí mismo, ahora empezamos a fijarnos en todos los demás, en sus necesidades. Y aquel que lo logre será el más fuerte de la fe. Él va a lograr vislumbrar qué significó para Cristo venir a este mundo a vivir, a ser maltratado, a morir y ser desechado. Porque ni Cristo buscó agradar a sí mismo. Que el Señor nos dé entendimiento, claridad, pero por sobre todo convicción de esto. ¿Cómo vivirlo mañana con tus colegas de trabajo? ¿Cómo vivirlo en el matrimonio, en la escuela, en la fábrica, en la micro? Antes los jóvenes se paraban, ahora corren a tomar los asientos para poder ir estudiando.
Sí. Por lo menos yo me subo en la micro temprano a la mañana y los asientos están todos llenos de universitarios y estudiantes. Ahora, vamos a dejarlo hasta ahí. Solamente quiero mencionar esto. El camino de la cruz también tiene implicancias respecto a la visión del ministerio de la iglesia. Y les animo que lo hagan. Si ven el resto del capítulo, este camino también en la cruz es un entregarse para que se cumplan los objetivos de Dios en el mundo. ¿Cuál es el objetivo de Dios en el mundo? Las naciones. Las naciones. Hasta la iglesia tiene que no buscar lo suyo, sino buscar porque lo que Dios quiere es que también las naciones estén alabando a Dios. Que las naciones también disfruten de este reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y lo dice una y otra vez. Él introduce el tema aquí diciendo todo lo que fue escrito antes en las Escrituras fue escrito para nuestra instrucción. Y después, porque Pablo nunca toma un principio inyectándolo sin que esté conectado con lo que venía antes o con lo que viene después. Lo que viene después son 5 o 6 citas del Antiguo Testamento en donde él está remachando con mucha fuerza que lo que Dios quiere es llamar a las naciones a su reino. Eso también es el camino de la cruz. A veces las comunidades estamos tan contentos con lo que Dios nos ha dado que queremos quedarnos como los primeros discípulos en Jerusalén. Ahí muy cómodos alrededor de la fogata, ¿no es cierto? Con unas sopaipillas pasadas, y si queréis, prietas también, da lo mismo. Pero lo que no queremos hacer es movernos y perder ese momento, ese ambiente, ese momento. Pablo dice, nada que ver. Lo que está en el corazón de Dios no es ese momento, sino que todo el mundo puede llegar a ese momento. Es el mismo Pablo que en capítulo 8 dijo, qué hermosas son los pies de los que traen la buena noticia. Eso también es camino de la cruz. No tengo tiempo para desarrollar esa parte del tema, pero también está en este capítulo. Que el Señor nos dé su entendimiento. Amén. Próximo mes terminando.